Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una vez más aquí en su programa en directo Radio TV, sinérgicamente con el Tigre. Tigre, una vez más en nuestro programa. Mi querido Walter, como siempre un placer estar aquí contigo. Hablando de comunicación, ¿no? ¿Cómo ves? No, es un tema apasionante, con muchos puntos de vista y con muchas vertientes. Sí. Yo pienso, Tigre, que la mayor parte de los problemas de la humanidad se dan por una mala comunicación. Sí. ¿No? Hay un error allí no sé si en el mensaje. Yo no sé si recuerdes, pero a nosotros de chiquitos nos enseñaron el proceso de comunicación, que era un proceso muy sencillo, pero que increíblemente funcional. Teníamos al emisor del mensaje, que es la persona que va a dar el mensaje. Está el mensaje en sí, que es lo que se va o se pretende comunicar. Está un receptor del mensaje. Y eventualmente, yo me acuerdo incluso cuando diagramamos eso, luego lo rayábamos así, porque a veces había ruido en el mensaje, ¿no? A veces el tono de voz no era el adecuado, o el canal de comunicación no era el adecuado, o la persona, el receptor está distraído. En escucha pasiva, ¿no? En escucha pasiva, sí. ¿sí? Entonces, pues bueno, el mensaje no se recibía claramente, pero además influyen los conceptos, me refiero. No es lo mismo el cómo lo esté pensando el emisor que cómo lo esté pensando el receptor, porque hay mucho efecto de vivencia en el proceso de comunicación. Hablábamos de la historia que antes hablábamos aquí afuera del río y esto que te dije que la dejáramos para el final, ¿no? Pues vamos a dejarla para el final, si te parece bien, porque en el caso... aquí mi amigo Tigre es de Tamaulipas y yo soy de Veracruz y los ríos son diferentes en cada estado. Sí. Hablaremos de eso. Hablaremos de eso al final. Pero bueno, hoy nos tocó la comunicación y pues esperamos que se suscriban y que disfruten este es su programa. Empezamos, Tigre. Empezamos. Las personas podemos compartir opiniones, sentimientos, expresiones y conocimiento. O sea, démonos cuenta que a través del lenguaje, hablaremos ahora de la comunicación, que hay varios tipos de lenguaje, se transmite todo eso, no solamente palabras. Mayormente el nivel primario del entendimiento de la comunicación es que se transmiten palabras. ¿Qué escuchaste? Y buscan todo el mundo verbalizar exactamente las palabras que dijo el emisor. No, aquí hay que ver que como hablamos con el cuerpo, con la entonación, con las palabras que decimos, con el énfasis que damos, produce sentimientos, produce experiencias, toca archivos en el cuerpo de las personas y hace que se abran diferentes cosas. Entonces, esta primera parte empieza a hablar de todo lo que es comunicación y yo diría que hay muchas clasificaciones de la comunicación. Me gustaría un poco empezar con lo elemental. La comunicación la podemos dividir entre comunicación verbal, entre comunicación no verbal y comunicación escrita, ¿no? Esto depende de los canales que empleamos, del número de participantes, si ocurre de manera personal, si ocurre a distancia, hay muchas variantes, pero hablemos brevemente qué quiere decir estas cosas. O sea, la comunicación verbal o comunicación lingüística, pues es la que utiliza palabras. O sea, no puede ser solamente puras palabras. Si oímos las palabras que nos dicen las unidades de respuesta automáticas, pues son palabras como de una máquina, ¿no? Todo lo transmiten, o los traductores que hay lo traducen y es muy robótico lo que nos dicen, ¿no? La comunicación lingüística tiene que ver cómo entonamos, cómo a veces alzamos la voz, la bajamos, le damos tristeza, le damos diferentes énfasis, ¿no? Las personas también, cuando hablan el mismo idioma, reconocen esa lingüística y se comunican, ¿no? Imagínense ustedes de que si las personas no hablan ese idioma, si yo hablo con alguien que habla mandarín y él no habla español, entonces pues cada quien se imagina lo que quiere y seguramente le va a poner más atención al lenguaje corporal que al lenguaje verbal. Entonces, una primera definición sería que es el lenguaje verbal, ¿no? Luego, ¿qué es el lenguaje no verbal? Pues primero que yo diría que el lenguaje no verbal es el más antiguo. O sea, antes de que existieran los idiomas en diferentes partes del mundo, el lenguaje corporal era el más antiguo porque era lo que surgió a medida que el ser humano empezaba a desarrollar otras habilidades comunicativas. Seguramente gruñían, bufaban, se atrevían a abrazarse, se empezaban a tocar y esa fue la primera comunicación, ¿no? Hoy hagamos distinción que el lenguaje corporal se expresa a través de nuestras expresiones faciales, de mis manos, de la posición que yo tomo, de si estoy
con una actitud feliz o con una actitud de tristeza, de desagrado, de molestia, de tristeza, de enfado. O sea, todo eso transmitimos las personas y digo yo, hasta los animales, los perritos, el otro día hablábamos algo de los perritos, se dan cuenta cuando traemos toda esa vibra en el lenguaje corporal, ¿no? También hay mucho deliberado en el lenguaje corporal. Hay lo que dice que tu primera impresión cuenta mucho, ¿no? Cómo te vistes, cómo te peinas, qué loción usas, todos los sentidos están actuando en el lenguaje corporal, el olfato, la vista, el oído, el tacto, el gusto, o sea, todo participa y las personas... Esto ha existido siempre. A mí me parece que los vendedores, siempre los veo con mucho deleite. Algunos ni siquiera fueron capacitados para ser vendedores. Yo cuando voy a lugares donde no hay mucha formación de aulas, no sé, en una central de abastos, en una gasolinera, en alguna taquería callejera, pues las personas no reciben mucha capacitación de qué protocolos hablar y cómo vestirse. No, pero me doy cuenta que los mejores vendedores son de los que copiaron las cosas que luego les enseñaron a las que no tenían esas habilidades para hacer que, además del lenguaje verbal, el no verbal también transmite muchas cosas, ¿no? Y eso conjuntado pues da mucha potencia. Entonces ya hemos hablado del lenguaje verbal que tiene que ver con la lingüística y ahora estoy diciendo todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Se dice que un altísimo porcentaje lo transmite el lenguaje verbal, o sea, hay quien dice un 90%. A mediodía, hace unas horas, escuchaba un noticiero y decían justamente, hablaban ellos de política, que se transmite el 90% con lo que se ven en los rituales, en la persona, en sus gestos, en el énfasis, en donde entona con diferente modulación su voz, que en lo que escribe o en lo que se leyera si solamente lo estuviéramos leyendo, ¿no? Oye, y ahora que hablas de eso, la comunicación es maravillosa. Ahorita que hablaste de la comunicación verbal, luego no es lo que dices, sino es la forma en que me lo dices, el tonito, ¿no? Como se dice en el tonito. No, pues hay cantidad de frases que te los dicen con coma, sin coma, con tono, con punto y aparte, porque tiene toda esa riqueza, ¿no? Sí, cómo no. Y más nuestro idioma, ¿no? Fíjate, yo platicaba con una persona que tenía resistencia a leer en LinkedIn. A mí me gusta más leer en la tablet o en el teléfono o en la computadora, porque en mi opinión, tiene muchas virtudes. Para empezar, no dependo del papel y no tengo que traer el papel por todos lados. O sea, si yo ahorita estaba esperando aquí afuera del estudio, pues agarro mi tablet y puedo leer ahí, o si estoy afuera en una terminal aérea o en cualquier lugar donde esté esperando. También puedes subrayar, puedes ver sinónimos, puedes ver el significado de las palabras. Tiene muchas ventajas para mí. Y me decía este amigo, no, pero el papel, pues traes como 20 años de atraso. Y perdón por los que sigan pensando que es así, pues se vale, los periódicos no han terminado de desaparecer. Yo estoy suscrito en un periódico que me entregan 4 días a la semana. Bueno, hace 15 años que hicieron el digital, ellos se empeñan en entregármelo y lo agarro para regalarlo o para alguien que lo vaya a usar. A donde quiero llevar la conversación es que lo digital y el tener esa información es diferente en cada forma en que lo tenemos, ¿no? Y pasaría justo a la conversación escrita, o sea, a diferencia de la verbal. ¿Cuándo nació la conversación escrita? Pues nació, ya dije yo que la primera fue la no verbal, cuando solamente eran gestos y amenazas y corro, huyo, que son los instintos primarios de los animales, o ataco o huyo. Entonces después vino la conversación no verbal y luego vino la escrita, y en la escrita pues como siempre hay un emisor y hay un receptor y se produce en el tiempo, porque tú puedes dejar escrita una carta y probablemente nunca se lea o se lea mucho después de que tú la escribiste. Ahora hay lugares donde mandan en el centro de un edificio o en algunos lugares, dejan cartas para que mucho tiempo después lo vean, ¿no? Me parecería también que la comunicación escrita tiene que ver con aquellos que eran pictogramas, las que se escribían en la forma más primitiva, en las cuevas y en las paredes. Bueno, después vinieron lenguajes igual en las pirámides y hay muchas cosas que tenía que ver con los pictogramas, y fue la primera comunicación que hizo. Después empezaron a inventar los alfabetos y pues hay muchos alfabetos, el cuneiforme, el español, el de inglés, el de francés, hay muchos, ¿no? Y esos pues empezaron a escribir en piedra, en cera, en papiro, y luego llegó el papel, ¿no? Y con la imprenta, y ahora la última pues sería la información a través de medios electrónicos, que pues es mucho más fácil, mucho más accesible. Entonces fíjense todo lo que hemos dicho. Hemos hablado de comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación escrita, y dentro
dentro de la escrita, pues desde toda esa que ha existido. ¿Qué piensas de eso, Walter? A mí me gusta mucho el tema, ahora que dices el tema de la comunicación no verbal, porque es bien interesante, la gente te comunica, o sea, la gente sin hablarte te dice un montón de cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho, antes cuando nos saludábamos de la mano, uno aprendió, ¿no? Que tenías, por ejemplo, que tenías que ver a los ojos, ¿no? Sí, sí. Que apretar la mano fuerte, pero bueno, no tanto que dañe, ni tan suave que sea como un pescado que sientes que se te va a caer la mano, o sea, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Hay gente Buen que ejemplo. no sabe saludar, porque Sí, luego te dan la mano sí. y te la dan así. De pescado yo digo, no, ¿cómo sí. saluda con pescado? Salúdame con afecto, sin que me lastimes, porque Sí. los que usan anillos o tienen su malo o mala los puedes lastimar, pero sí que sea cálido, ¿no? Un saludo cálido. Comunica, Mi querido Walter, ¿cómo estás? Comunica, Claro, ¿no? claro. Y yo me acuerdo, yo una vez contraté, antes teníamos un puesto que se llamaba coordinadora general, que era una tirana absoluta, pero ese puesto, bien curioso, porque era una niña que además era política, o sea, realmente trabajaba en política, me refiero. Pero cuando yo fui, llegó incluso sin, ya había infundido en mi estado de ánimo y mi sentimiento un bienestar, o sea, Sí. yo ya me sentía Sí. alegre con su Sí, presencia. sí. Y entonces, pues lo que sucedió es que la invité a pasar, tuvimos la entrevista Sí, sí, sí. y terminamos contratándola, Sí. o sea, Pero fíjate eso que dices, hablando de la comunicación, y los mexicanos tenemos una distinción en eso, o sea, los mexicanos tenemos esa calidez. Cuando tú vas a los restaurantes, a las playas, a los mercados, la gente te dice amigo, te abraza, venga, ven conmigo, mira, Güero, te ofrece güero, algo, ahí. claro, nos abrazamos. Yo veo laboralmente, cuando nos vemos, yo, con la gente que nos vemos todos los días, nos saludamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Y cuando tratas con un extranjero, a lo mejor anglosajón o asiático, ellos tienen sus barreras. La parte cercana solamente se la dan a alguien con el que tienen mucha confianza, que es de la familia o que es de su nivel íntimo. Sí. Y los latinos, especialmente los mexicanos, tenemos eso que, como tú dices, desde que ya los voy conociendo, los voy queriendo. Que no es así necesariamente. Habrá quien diga, a mí no me gusta que me den beso, no me gusta que se me acerquen, no me gusta que me abracen, y hablaremos también ahora de eso. Pero bueno, estamos haciendo esfuerzos para más ejemplos de lo no verbal. Yo diría, Walter, también que la comunicación tiene diferentes funciones, o sea, démonos cuenta que las funciones de la información pueden ser informar. Si tú lees un periódico, pues busca darte lo que está pasando en las noticias y actualizarte de eso, ¿no? Busca persuadir. O sea, que tú logres algo con lo que estás diciendo, regular, ahora vamos a hablar de lo que puede ser regular, motivar, entre muchas más, ¿no? Y las podríamos resumir en 4, de esas que yo he dicho que tienen que ver con informar, persuadir, regular y motivar. Diríamos, puede haber información informativa, se oye como redundancia, pero que solo informa. Formativa, pues esa es más fácil de explicar, porque tiene que ver con lo que pasa en la escuela, con lo que pasa en las iglesias, busca hacer hábitos, busca hacer valores, habilidades intelectuales, convicciones, o sea, busca cómo formar a alguien en un idioma, cómo formarlo en una profesión, en un oficio, cómo formarlo para que se integre a la sociedad. Esa es la información, la comunicación formativa, y distingámoslo claramente, ¿no? ¿Cuál sería la persuasiva? Pues es aquella donde el emisor, ojo con lo que voy a decir, pretende modificar la conducta u opinión del receptor. O sea, digo yo, la persuasiva o seductiva, o sea, siempre el que está seduciendo o está persuadiendo está buscando fundamentos, argumentos o acciones o actitudes para que el receptor coopere con el propósito que yo tengo. sí. El enamoramiento, yo me gusta mucho ese ejemplo, que es un ejemplo persuasivo de seducción. O sea, claro, cuando tú quieres enamorar a alguien, a tu pareja, a tu hijo, al policía que te atiende todos los días, a la cocinera que te da de comer o al mesero que te atiende, tienes un software que se te activa y que busca una manera de cómo actuar con él, cómo buscar estarle haciendo, como yo digo, depósitos emocionales en tu relación con él, en su cuenta emocional, para que él te trate muy bien. Al final estás buscando esa persuasión para que él
él haga lo que tú quieres. La otra que mencionaba yo dentro de estas 4 sería entretener. Pues ahí está más fácil, ¿no? O sea, hay cantidad de comunicación que tienen que ver con el entretenimiento. Ahora, si hablamos de todo lo que hay en streaming, desde Netflix, Amazon Prime, por supuesto HBO, una serie de apps que hay para que uno tenga ahí cantidad de comunicación, de entretenimiento. Los propios canales públicos siguen teniendo la barra cómica, la barra deportiva, es entretenimiento. O sea, las personas ven solamente eso, ¿no? ¿Qué piensas de estas 4 cosas, Walter, que tienen que ver con ello? Me da mucho gusto. Fíjate que teníamos un problema de comunicación, que ya no podíamos salir a Facebook Live. Estábamos solamente en YouTube Live, pero ya salimos a Facebook y pues ya me da gusto porque aunque tarde lo vamos a grabar y vamos a pasar completo. Ustedes no se preocupen. También en YouTube, también lo van a tener en YouTube y ahí lo pueden ver y ahí nos pueden hacer sus comentarios. Siempre estamos viendo qué nos dicen y por ahí les contestamos, ¿no? Y le quiero mandar un saludo al arquitecto Valente Sousa porque me dijo, estoy puntual desde las 8, dice, y todavía no salen ahí, ¿qué está pasando? El arquitecto Valente Sousa es un tipazazazo, es un gran amigo, un muy reconocido arquitecto de nuestro país, que además es rotario, le tengo una gran estima y le agradezco que arquitecto que siga nuestra transmisión, le mandamos un cordial saludo, Valente. Y bueno, el tema de la comunicación a mí me apasiona porque nosotros, como tú sabes, como nuestra actividad profesional, somos abogados. Y los abogados resolvemos conflictos. O sea, cada día nos pagan, para eso nos pagan. Sí, Qué sí, interesante. Sí. Y los conflictos muchas veces surgen porque la gente no sabe comunicar. O sea, de verdad, no sabemos hablar, no sabemos pedir. A veces, por ejemplo, a mí me asombra muchísimo el tema de la diplomacia. Tú hablas, por ejemplo, de comunicación y de seducción y de varios tipos. Hay un libro que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que es un bestseller de hace muchísimos años, es un libro antiquísimo, lo escribió Dale Carnegie hace muchísimos años y es un libro hermosísimo, pero lo que narra este libro, por ejemplo, te da ciertos tips en comunicación tan elemental como recordar el nombre de la persona, ¿no? Hay gente que llega y que tiene el don, ¿no? O sea, oye, ¿cómo estás, Samantha? Oye, ¿cómo estás, María? Oye, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Puta, y dices, no, este cuate, ¿cómo puede acordarse el nombre de una persona? Y el nombre de una persona es como poesía para sus oídos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, oye, Poncho Alfonso, oye, Tigre, ¿no? O sea, al final a lo mejor ya tienes un seudónimo en donde no, luego cuando te preguntan por tus hijos, oye, ¿cómo está Manuel? ¿Cómo está Gaby, tu mujer? Te da una conexión diferente. Completamente. Hay técnicas, yo te diría de nuevo, los vendedores más hábiles se dieron cuenta que eso funcionaba y cuando hablan con un cliente buscan saber cómo se llaman sus hijos, qué coches le gustan, a qué equipo de fútbol le va y cuando te conecta con eso, te influye. Sí, claro. Por supuesto, los que estudiaron la comunicación y cuando te capacitan te enseñan eso, hay formación para que tú retengas los nombres. Por supuesto. Y fíjate lo que dices, Walter. Yo, con todo lo que empezaste tú a decir, que me parece la forma más elemental de hablar de comunicación, y la repetiré, el emisor, receptor, barreras del lenguaje, etcétera, todas esas cosas. Cuando nos damos cuenta que la comunicación tiene diferentes sentidos, entendemos que así es. Si yo voy a una reunión donde solo es informativo, pues yo no voy a opinar, o sea, solo me van a informar, ellos ya decidieron qué hacer y yo no tengo más decisión en esa, ¿no? Como cuando voy en un buffet, oye, ¿y no tienes este tipo de café? No, aquí nomás hay descafeinado. Oye, ¿y tienes camarones del número no sé qué? No, aquí nomás hay de los chiquitos. Bueno, es lo que hay, o sea, si tú quieres ir ahí te tienes que limitar a eso, y yo quisiera que nos diéramos cuenta cuando interactuamos que en la comunicación hay diferentes objetivos y la mayoría de las veces conscientes, y se vale decirle a tu emisor, oye, a ver, ¿es esto lo que estás haciendo? Mira, fíjate, esta siguiente parte que quiero conversar, o sea, la comunicación tiene diferentes funciones y hay comunicación que busca regular, que busca controlar, que busca motivar a las personas, que busca expresar tus emociones o cooperar. Cooperar, expresar emociones, regular, controlar o motivacional. ¿Cuál sería la información que tiene que ver con la que busca regular? Bueno, démonos cuenta que el emisor de ese comunicado busca regular la conducta del receptor. Y esto puede ser los reglamentos. Tú que eres abogado, o sea, la Constitución Política, nuestro máximo órgano regulador, pues tiene unas leyes a las que se tiene que sujetar el Ejecutivo, el Legislativo y cantidad de órganos. Bueno,
Debe de ser no así. quiero meterme en política, bueno, pero... la ley dice eso y la regla dice eso. Es de nuevo, algo más fácil de entender, los reglamentos en los condominios, Walter, porque hay gente que vive en comunidad, entonces hay reglas. Oye, aquí se pueden hacer fiestas en el salón de fiestas hasta las 10 de la noche y no puede haber música a más de tantos decibeles. De acuerdo. Aún en tu casa no puedes tener la música prendida, o puedes... si no pagas el mantenimiento, no te damos el chip para que puedas entrar y salir de forma automatizada. Entonces, claro, esas son las reglas que en la escuela, yo veo en las escuelas hay reglas de que tienen que llevar cierto uniforme, que los zapatos son regulados, todos deben llevar el mismo tipo de calzado y no que alguien lleva un calzado de precio A o de precio B o de precio C, lo cual provoca otros problemas. Y esas son las reglas de esa escuela. O tienes que ir peluqueado de cierta forma. Claro, sí. Cuando yo iba a la secundaria nos revisaban cada lunes que fuéramos peluqueados y pues tú decides si quieres ir a esa escuela o no. Entonces, primero démonos cuenta que hay comunicación para regular y que tu cuerpo no se incomode. Si esas son las reglas de esa religión, de ese colegio, de ese club o de esa comunidad, pues hay que sujetarse a ellas o buscar cómo modificarlas. Si sabemos en la ley, la propia Constitución tiene iniciativas que se pueden modificar. Tú lo sabes bien, hay que hacer una iniciativa, tiene que ser votado en las dos cámaras, tiene que tener, si es modificación constitucional, más de la mitad de los congresos locales y la mayoría calificada. O sea, todo eso pues es una forma de cambiar. Lo que no es fácil, bueno, no es fácil, pero se puede cambiar. Claro. ¿Cuál sería la de control? La comunicación que tiene que ver donde el emisor pretende controlar el comportamiento del receptor. Fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, démonos cuenta que el que me está diciendo cosas me quiere controlar a mí y a veces que no distinguimos eso me molesta. Oye, es que lo que tú quieres hacer es que yo actúo como, sí quiero hacer eso. Cuando son más transparentes, lo dicen eso. La mayoría de las veces no pasa así, ¿eh? La persona no tiene esa conversación de decir, claro, oye, yo no me quiero dejar controlar porque no estoy de acuerdo en eso, y lo puede abrir abiertamente. Mayormente lo que sucede es que hay premios y sanciones. Si tú, por ejemplo, vamos a hablar de la Fórmula 1, si tienes y quieres competir en la Fórmula 1, que empieza ya este fin de semana el primer gran premio, hay reglas, tú no te puedes salir de la raya blanca. En el fútbol, tú no puedes tener un fuera de lugar cuando todos los jugadores contrarios están acá. Hay reglas que tú no puedes cambiar y eso buscan controlar tu actuación. Entonces, en la mayoría de las veces, si son reglas hechas para actuar en tu trabajo, cómo vestirte, a qué horas llegar, si son reglas para el juego, como yo decía en el fútbol, la gente las actúa. Pero démonos cuenta que en nuestras relaciones sociales hay también con frecuencia comunicación que tiene que ver con el control. Claro. La motivación pues pretende que el receptor realice ciertos actos y que tú con tu motivación logres que él lo haga, ¿no? O sea, y puede ser motivación positiva o motivación negativa. Claro, ¿qué te dice un psicólogo, un psiquiatra? Pon límites. Sí. O sea, si hablamos de los hijos, que hablamos en una de las reuniones con los hijos, ponle límites. Oye, aquí en la casa, como tienes tanta edad, puedes llegar hasta esta hora. Aquí en la casa tienes que participar haciendo estas actividades. Y son tus límites. Y lo motivas diciéndole, si eso lo haces, pues puedes ver televisión cierto periodo de tiempo, o si ya es mayor, te puedo ayudar con tu gasolina, o te puedo contribuir para un viaje. Entonces lo motivas a que él haga cosas en lo que tú le estás pidiendo a través de esa comunicación, ¿no? La emocional, que a mí me gusta mucho hablar de esto y habrá un tema todo dirigido a lo emocional, tiene que ver cómo expresas tus ideas y tus emociones, ¿no? Cómo se pueden comunicar, cómo tú permites que las personas puedan llorar, se puedan enojar, te puedan desafiar, te puedan contradecir. No es un tema fácil, tenemos prejuicios. Por ejemplo, para llorar, yo soy llorón. Me resulta difícil llorar con las personas que no son tan íntimas conmigo, claro, pero con mis seres más cercanos puedo llorar más fácilmente. Sí, claro. Sin embargo, hay todavía un segmento grande de la sociedad que dice, no, los hombres no deben de llorar, ellos son machos y son valientes. Pues cuando a todos nos dan ganas de llorar, ¿no? También con lo que tiene que ver con los desacuerdos. Si tu emoción de lo que yo estoy diciendo te produce desacuerdos y lo quieres manifestar con un lenguaje corporal de rechazo, es válido que lo hagas. Yo, al contrario, me gusta que la gente lo manifieste. Creo que las personas que se mantienen siempre en un nivel
de educación sin manifestar su educación y su rechazo o su desacuerdo con las cosas, pues al final no saben ni cómo piensan, ¿no? Pero bueno, expresar las emociones, ¿no? Y el otro tema que es la cooperación, que tiene que ver cómo hacer que los demás nos ayuden, cómo coordinarnos para la acción. Hay mucha comunicación en eso, cómo hacer distinciones y que la gente que comprenda, digo, si hablamos de cargar una mesa y la mesa es grande, pues necesitamos cuando menos 4. Y si el tercero o el cuarto no quieren venir, pues hay que explicarle, oye, es que entre 2 no se puede, es muy grande la mesa, pesa, no sé, 200 kilos y necesito que me vengas a ayudar. Entonces, hacer distinciones en la forma de comunicar para lograr la cooperación es también todo un arte. Entonces, démonos cuenta que a través de lo que hablamos, no es solamente, pues ya te dije y hazlo así, no, tiene que ver con todo este tema de regular, de controlar, de motivar, de expresar tus sentimientos y de cooperar. Y cuando logramos conectar y nos damos cuenta que lo que tú me estás pidiendo es que cooperemos, mira lo que tú y yo hicimos, Walter, con esto, ¿qué tenemos? 3 años tratando de hacerlo. Y finalmente, a finales del año pasado dijimos, vamos a hacerlo. Claro. La verdad es que no tenemos ningún beneficio económico más que la satisfacción de charlar, de platicar, de que nos hagan comentarios y dejar algún legado o poder ayudarle a alguien con nuestro pensamiento. ¿No piensas lo mismo? Completamente de acuerdo. A mí me gusta mucho porque este ejercicio que hacemos, Tigre, porque yo de veras he visto en mi vida, como en el ejercicio de mi profesión, la importancia de la adecuada comunicación, ¿no? Y lo puedes ver, por ejemplo, con los diplomáticos, ¿no? Los diplomáticos son gente que ha llevado la comunicación a un nivel superlativo. No, en los reyes tienen protocolos de cómo comunicarse para todo, y de ahí viene ahí a lo mejor hay hasta acceso, sí, pero bueno, de ahí viene mucho de la diplomacia. No, tienes mucha razón, porque al final, por ejemplo, uno ve cómo el uso correcto del lenguaje puede ayudarte muchísimo al mensaje, pues, a reducir el ruido en tu mensaje de comunicación. Déjame ponerte un ejemplo que para mí es muy fácil y espero que a nuestra audiencia le guste respecto de los temas. Venga tu ejemplo. Que a veces hay de comunicación. Vamos a suponer que tú estás viendo, no sé, ahora que empieza la Fórmula 1, estás viendo ahí un premio, o no sé, que les gusta un Kansas City San Francisco, estás viendo un partido, o vamos a mexicanizarlo, un América Chivas, estás ahí un dominguito viendo un América Chivas, y pasa tu mujer y te dice, oye, creo que es importante que hay que sacar la basura, el bote está lleno y hay que sacar la basura. Te toca un botón. No, pero además, tu respuesta, ¿sabes qué es? Dices, sí, hay que sacar la basura, está lleno, hay que sacar la basura. Pero tu conversación interna sí, pero ahorita no. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema? El problema de la comunicación es que ella dio un mensaje, dijo, oye, hay que sacar la basura. Sí, sí. ¿Y qué crees? Tienes razón, es más, tú asentiste, sí, hay que sacar la basura, sí. ¿no? Y ella se va y ella piensa que vas a sacar la basura. Y regresa a los 3 minutos. La basura. La basura sigue allí, ¿no? Sí. Y entonces tú dices, puta, es que... Y dices, bueno, pues ¿qué no lo ibas a sacar? No, espérate, nunca te dije que lo iba a sacar. O sea, tú que sí la voy a sacar. Tú me preguntaste, ¿no? Y yo nada más te dije, pues claro que sí hay que sacarla, pero ni te dije ni a qué horas. O sea, yo creo que si tú me hubieras dado el mensaje correcto, que es, oye, Alfonso, ¿puedes sacar la basura? Sí. Tú hubieras tenido la respuesta correcta. O le preguntas, sí, no la puedo sacar ahorita, la saco cuando termine el partido. No, pues pero fíjate, Walter, fíjate, claro que te explicas, y a mí me gusta mucho hablar de eso, porque con ese breve ejemplo que Walter está dando, fíjense, probablemente mi mujer me dijo, oye, puedes sacar la basura, pero tenía una conversación que no hizo pública. Oye, no me gusta que estés aquí sentado, no me gusta que tengas una cerveza abierta y te quieras dedicar un par de horas a ver la televisión y a ver eso, que no entiendo por qué los hombres pierden el tiempo viendo el fútbol. Probablemente estaba en su conversación, claro, sí. Y por eso, y además si fue y a los tantos minutos fue y te recordó, tengo más de la mitad de probabilidad que existía esa conversación. Y en el ejemplo que tú diste, también tú te guardaste una conversación interna, porque probablemente intuías en ese lenguaje no verbal que te estaba pidiendo que lo hicieras ahora, para que te pararas ahí de estar sentado e irte para allá. Y no le dijiste, sí, claro, cariño, lo voy a hacer cuando termine el fútbol, dame la oportunidad de verlo, hombre, lo voy a sacar después. Entonces, eso es bien importante en la comunicación, que hay siempre conversaciones atrás y hay razones por las cuales hablamos. Fíjate, a mí me gusta decir cuando me comunico con personas que estoy debatiendo o que estoy teniendo una diferencia de ideas y con frecuencia me dicen, es que no eres objetivo. Digo, ¿qué quiere decir objetivo? Que piense como tú.
O sea, no pienso como tú y hablemos claramente que yo pienso de otra forma. Tú escribes en una hoja y yo escribo en la otra. Entonces podemos debatir sobre eso, tú puedes darme tus fundamentos, yo mis argumentos y fundamentos, y después puede ser que yo acepte lo que tú dices o tú lo que yo, o algo entre los dos, o cada quien se queda con su postura. Entonces la comunicación tiene que ver todo eso, y lo que estamos hablando ahora de darnos cuenta de toda la forma que hay para comunicarse, yo creo que puede aportar, si lo ponemos en práctica, porque es fácil decirlo, si lo ponemos en práctica para ser mejores comunicadores y tener una mejor calidad y con los seres que nos interrelacionamos, ¿no? Hay, por ejemplo, otro libro que es muy famoso, es el libro de los Cuatro Acuerdos. Es un libro que pone los principios de la sabiduría tolteca. Miguel Ruiz es su autor. Y hay allí hay reglas de comunicación que vienen allí. Una de ellas es no suponer. Justo yo puedo, o en el mismo ejemplo, pues mi cónyuge supuso que yo le iba a sacar en ese momento. Yo supuse que ella entendió que sí le iba a sacar, pero al terminar el partido. Y entonces hay una molestia entre ambos porque ambos supusimos. O sea, el mensaje no fue confirmado por ninguno, ¿no? Correcto. O sea, era una pretensión, habría que sacar la basura. Yo asentí, pues sí, claro, hay que sacarla, el bote está lleno, ni modo que se quede así, ¿no? Solo que no suponer es una regla de comunicación. Y nosotros con muchísima frecuencia suponemos, ¿no? Mira, yo quería hablar y lo quité porque es algo muy largo que podría llevarnos días. Fernando Flores es un chileno, seguramente he hecho referencia a él, que tiene mucha literatura sobre los actos del habla y sobre la comunicación, y ejemplifica claramente lo que tú estás diciendo. Cada que alguien se comunica, de aquel lado hay una respuesta, se debe de confirmar, esto fue lo que dijiste, me lo prometiste hacerlo, ¿cuándo lo vas a terminar? ¿Qué entregable me vas a dar? Y hay mucho de eso. Bueno, en otro momento tendremos oportunidad porque, claro, como he dicho, da mucho para eso. Me gustaría, Walter, que habláramos un poco que la comunicación tiene que ver también con los participantes, ¿no? Siempre me gusta a mí cuando yo con frecuencia participo en ponencias numerosas, ¿no? Para auditorios de decenas o de cientos de personas, bueno, no con frecuencias, pero en mi vida laboral muchas veces lo hice, y ahora como consultor también lo hago. Aquí mismo nos dirigimos pues al que quiera ver lo que estamos diciendo, pero tienes que pensar cuando eres alguien que está comunicando, ¿quién es tu auditorio? ¿Qué canal vas a utilizar? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Cuando yo vengo aquí, yo no crean que me agarra Walter aquí bueno, sí, ahorita lo vi hace 5 minutos de llegar y no habíamos hablado nada, pero razonablemente leo, charlo con otros grupos de personas para contrastar mis ideas de lo que yo tengo y traer un mejor producto para ustedes, ¿no? Pues para que nos sigan viendo y suscríbanse, queremos llegar a 1000 suscriptores. No solo lo vean cuando lo reenviamos, métanse al canal de YouTube, métanse a Facebook, reenvíenlo con muchos y bueno, soñamos con tener unos 10 millones de seguidores para ya dedicarnos a esto. Pero bueno, hablando de la comunicación que tiene que ver con todo eso de participación, el canal y el objetivo, yo diría, ojo, hay mensajes o comunicación que manipulan. Ahorita vamos a hablar de eso. Hay marketing incluso que se encarga de manipular, y quisiera que participáramos los que nos están escuchando, qué piensan de eso sobre lo que vamos a decir. Hay comunicación masiva, démonos cuenta que hay información que se comunica de forma masiva. Hay comunicación participativa, comunicación engañosa y comunicación selectiva, que quisiera ampliar un poquito en esa de la selectiva. ¿Qué sería la comunicación, que es la comunicación individual? Pues es la que interviene un emisor y un receptor, y que esta puede ser entre dos personas o colectiva si se usa de forma masiva. Este es un canal masivo donde lo pueden ver muchas personas. La televisión pública es un canal masivo donde ofrecen productos o venden propiedades de ciertas cosas que son pues ofrecidas a quien lo vea, ¿no? También diríamos que la comunicación tiene que ver con el canal que utilizas. Puede ser por teléfono, y el teléfono puede ser por voz, por SMS, por WhatsApp, con imágenes, con videos. Sí, qué buen punto. Sí, puede ser diferente la plataforma que uses. Oye, y ahorita que hablas de eso, no sé si ha evolucionado o involucionado, Tigre, pero ahora le hemos reducido nuestro hermoso lenguaje a los emojis, a los emoticones. Porque ya estamos grandes, Walter. A ver, bueno, tú no estás tan grande, yo te llevo 20 años o algo así. Lo que pasa es que todo va cambiando. Yo me recuerdo cuando estaba en la universidad,
hablábamos, yo usaba la regla de cálculo, yo usaba los algoritmos del seno con seno, cuando yo soy contador de formación, por supuesto que no había Excel y todo lo que ahora había, eran unas hojas de este tamaño que usábamos para poner todo ahí, y luego habría las calculadoras, empezaban a salir las calculadoras y había todo un debate que si nosotros al usar las calculadoras nos íbamos a atrofiar porque ya no íbamos a comprender cuál era el proceso de las computadoras. Pues no, hombre, ahora tú sacas una tasa interna de retorno y no te interesa saber cómo la sacó la máquina, claro, pones ciertos datos o te los da. Sí. Si quieres poner el rendimiento de tu capital a cierto plazo, pues pones el plazo, la tasa, el impuesto o la deducción que te vayan a hacer del costo de comisión por operarlo. Pues tampoco tienes que comprender todo. Es como si tú, no sé, cada que te subes a un elevador, hay unos libros que yo compré hace muchos años cuando mis hijos eran muy pequeños, que se llaman Cómo funcionan las cosas. Qué bonito y libro. Que son por hojas, y cada que abres una hoja te va abriendo, pues no sé, si entras a un elevador, te ve el elevador, y luego los botones, y lo que está atrás de los botones, y luego cómo son los cables, y luego cómo son las poleas. Pues no todo el mundo tiene que comprender eso. Sí creo que en la medida que las personas investiguen y comprendan todo eso, pues se ponen en otra dimensión. Sí, claro, pero bueno, cada quien decide. Cuando hablo con médicos, pues somos expertos en la medicina y en el cuerpo. A lo mejor no comprenden mucho las finanzas y las relaciones interpersonales, ¿eh? Sí, claro, o un científico que pudo hacer el descubrimiento de la penicilina o yo no sé de qué, pero a lo mejor su inteligencia de interrelaciones o de visión estaba en principiante. Pero bueno, me gustaría también decir que la comunicación atiende al objetivo. Ya mencionaba yo la educativa, ¿no? Ya no hablaría más de ella y ya hablé de ella, pero está la publicitaria. O sea, toda la comunicación publicitaria que hay para posicionar una marca, para vender un producto. Y dense cuenta que la publicidad a veces te explica las características del producto. Oiga, esta es una silla que es de piel, que puede soportar hasta 200 kilos, que puede soportar una persona con un ancho de 36 pulgadas, no sé, te puede explicar eso, entonces tú aprendes de eso, pero luego hay publicidad que nomás dice la chispa de la vida. Ajá, y pues tú tendrás que tener tu chispa, ¿verdad? Cuando estás en el estadio y pues te echas tu refresco y pues te dio la chispa de la vida, ¿no? En el calorón sentir tu refresco pasando aquí por el estómago, ¿no? También el objetivo político, o sea, hay cantidad de comunicación, ahora que serán en breve las elecciones, en menos de 100 días, pues tiene un objetivo político, que tú tomes partido por cierto personaje. Este no es un programa político, pero sí quisiera decir, aprovechando que es un programa de comunicación, al final somos un medio de comunicación, hay que salir a votar, ¿no? Perdón, Tigre, estoy Vamos a hacer uno, vamos a atrever a hacer uno, a ver, nomás para hablarle de eso. A ver, salir a votar, ustedes tienen que saber que nuestro padrón electoral es de 97 millones de mexicanos. De esos 97 millones de mexicanos votamos alrededor de la mitad, depende en qué elecciones estamos hablando, si fueron las que acaban de pasar o fueron las de hace casi 6 años, y no votamos arriba de 50 y algo de millones de personas. Me parece una tristeza porque sí, claro, el voto va a elegir quién conduzca nuestro país. Y nosotros decidiremos, la mayoría, y democracia es respetar lo que la mayoría diga, quién va a conducir el país. Y hay todo un debate en eso. Algunos ni siquiera tienen la capacidad de dialogar y de poner fundamentos de por qué piensan que su candidato es el mejor. Ojalá y que todo lo que estoy diciendo de comunicación permitiera a todas las personas que entendamos por qué alguien es de la religión A, alguien es de la religión B o es de ninguna religión y seguir siendo amigos. No tenemos que dejar de ser amigos. Ahora con la política, pues ya hasta varios han salido del chat, que éramos familia o que éramos amigos. Algunos ni quieren hablar de ese tema y dicen, no, y si van a hablar de ese tema, yo no lo quiero hablar. ¡Qué tontería! Si es el que va a dirigir el país, es el país que van a tener nuestros hijos y nuestros nietos. Pero bueno, vayan a votar, voten porque quieran, pero vayan a votar. Y justo pasaría a la siguiente comunicación, que es la comunicación que manipula. O sea, démonos cuenta que hay comunicación que busca influir en la percepción, comportamientos y decisiones de las personas y a veces de manera engañosa o coercitiva, ¿eh? Y no solo estoy hablando de los políticos, estoy hablando de publicidad. Vean ustedes en la televisión cuando veo unos productos que te los enseñan, oye, yo quiero ese, si con eso ya mis rodillas no van a dolerme, si con eso voy a adelgazar en 3 noches untándomelo, pues tampoco es así. O sea, es publicidad que engaña y veo, hay cierta regulación que no siempre se respeta y que te hace creer que esas
pócimas o esos productos milagrosos van a hacer que cambien tu vida, o los que te dicen que vas a aprender inglés en 3 noches o en 10 días. Pues no es cierto, hombre. Aprender otro idioma requiere, pues como el embarazo, ¿no? Requiere cuando menos de varios meses para tenerlo, y antes no va a ser. O las verdades a medias. A mí me parece también que hay personas que manipulan, que dicen solamente una parte de la verdad, una parte de la conversación, una parte de la estadística, y si no permiten el debate, si todo el día están en un púlpito y solamente dicen lo que ellos piensan y no permiten que nadie les desafíe, les contradiga o les contraargumente, pues los que no tienen información pensarán que esa es la verdad, y como no permiten el intercambio de ideas, se quedan con esa, ¿no? Claro. Hay también marketing manipulador, así como la comunicación, que ya decía yo, pues, que exageran los beneficios de los productos, que crean necesidades artificiales, a veces los precios, cuando dicen, y compra uno y el otro le da la mitad, o compra 3 y el segundo es gratis, ¿no? El tercero es gratis. Entonces, todo eso también es importante que nos demos cuenta cuando recibimos comunicación que está pasando, ¿no? Está la comunicación masiva y la comunicación participativa. La masiva ya hablamos brevemente, es aquellos mensajes que se dan a través de canales de amplio alcance, como puede ser la televisión pública, la televisión privada, como puede ser los propios periódicos, los libros, que pues van a mucha gente, las noticias, el entretenimiento, contenido de interés general, los propios deportes. Cuando veo yo noticieros de deportes, pues hay mucha polémica y mucha forma de decir, y siempre de decir las cosas o sus verdades, y siempre yo me gusta decir que estemos atentos. La mayoría de las cosas son opiniones. Cuando son hechos, pues ahí te dicen, oye, el Producto Interno Bruto creció el 1.8, eso es un hecho. Oye, disminuimos, aumentamos en esta ciudad tanto número de pobres. Oye, el ingreso per cápita creció a tanto. Esos son hechos, no es yo creo que tenemos una mayor seguridad. O tenemos, no, pues ahí dicen, ahí están el número de muertos que hay en el país y por ciudad. O sea, eso no es lo que yo siento, es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, la que más me gusta a mí es la comunicación participativa, porque eso implica una interacción activa con todos el emisor, o si hay varios, como aquí tú y yo que estamos emitiendo un punto de vista, y los receptores, ¿no? Eso permite que ellos participen, que fomente la participación del destinatario del mensaje, para que ellos expresen sus opiniones, nos hagan preguntas, nos contradigan, compartan sus ideas, contribuyan al diálogo. Ojalá y un día tengamos aquí un diálogo donde ya no sea solamente nuestro hablar, sino que sea a través de las preguntas, de los comentarios que nos hacen, porque entonces se construye una opinión colectiva y no solamente una opinión de los que podemos hablar aquí. O sea, porque eso pasa en todos lados. El que está en un noticiero, pues solo habla él. A mí me encanta ver los noticieros donde hay debate, donde van personas de todos los puntos de vista, de todas las edades y de todas las formas de pensamiento. Entonces te enriquece más. Y si además tienen WhatsApp y tienen manera de que les mandes mensaje, con frecuencia te puedes dar cuenta que ellos lo escuchan, ¿no? Hablaría 2 más para terminar esta parte de la comunicación. La información engañosa, aquella que se refiere a información falsa o manipuladora, con el ánimo de engañar o de influir en las percepciones o en las creencias o acciones de las personas. Y ahora que en las redes hay mucha información falsa, Walter, hay mucha información falsa, y hay hasta sitios donde tú puedes validar si es información falsa o no. Hay información que se repite, que le cambian unas palabras, te cambian la cara en alguna fotografía, usan tu voz, con los reconocimientos de voz, usan tu voz para poner que tú estás hablando y estás diciendo eso. O sea, existe eso, dense cuenta y dense. Por eso hay que leer mucho, hay que leer varios periódicos, hay que ver varios de los que piensan como tú y de los que no piensan como tú. O sea, esa es una forma de enriquecernos y de comprender la comunicación. Y en este último bloque diría lo que es la escucha selectiva. Me encanta esto y diría que de todo lo que hemos ido hablando aquí ya, pues, 50 minutos. Después de esto ya, si quieres, concluimos. Diría yo que la escucha selectiva es a lo que yo decido prestarle atención en ciertos aspectos que a mí me benefician, que a mí me preocupan y que a lo mejor los otros ni están ignorando. Piensen en un ejemplo. Cuando yo decido comprar un par de zapatos, pues empiezo a poner atención a eso. Cuando voy por las tiendas me acerco, veo el precio, veo la calidad, veo si están muy anchos, a mí me gustan los anchos, veo la comodidad, el colores que hay, y empiezo a tener escucha selectiva. Si alguien ha comprado una casa, es un proceso más largo. Cuando tú compras una casa,
seleccionas muchas cosas, lees el periódico, ves los avisos, vas y visitas casas, te vas seleccionando información donde tú decides de cuántas recámaras las quiero, de cuántas cocheras, en qué colonia, si es avenida principal, si está cerrada, si tiene seguridad, si le da el sol, si no le da el sol, si tiene escaleras. Fíjate todo lo que estoy diciendo. Me gusta también decir que en la escucha selectiva también vienen la información que me hace ruido, que me hace daño, que me cambia de forma negativa el estado de ánimo. Cuando tengo un estado de ánimo pesimista, selecciono la información pesimista. Y entonces viene mucha información a mí de la comunicación que está y entonces me voy cargando. Por eso dice la ley de la atracción que atraigamos solamente cosas positivas, cosas buenas, para que nosotros en esa escucha selectiva no tengamos prejuicios solamente por lo que vamos seleccionando. Y a veces me da la impresión que con las personas que tengo diferencias de pensamiento, con las que debato, a veces yo también tomo una postura donde pienso que mi información selectiva es la que debe de valer, o a veces del otro lado también parecería que la información que fundamenta, escribe y dice, o que ha seleccionado, es la única que debe de prevalecer y no otra, ¿no? Pasaría, Walter, a lo que es la escucha activa y pasiva, que también me parecen que son dos formas muy profundas de interactuar, y por el tiempo diría, la escucha activa tiene que ver con prestar atención completa. Yo pienso exactamente en lo que el emisor me está dando. Tengo una conversación interna donde lo acepto, donde lo refraseo, donde traigo cosas a favor, donde archivo cositas sin contradecirles, donde no lo interrumpo para decirle lo que yo pienso en contra de eso o para decirle mis argumentos por los que no estoy de acuerdo. No, al contrario, implica con palabras de acierto, con lenguaje corporal, decirle sí, estoy de acuerdo, me parece muy bien, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? E incluso cuando termina de hablar la persona en su mensaje, lo refraseas y le dices, lo que tú me estás diciendo entonces es que si yo como una porción grande de vegetales, una porción de proteína, carbohidratos controlados, bajo en azúcares y en función de mis calorías, que son de 1800 o no sé, cada cuerpo, en el día voy a tener una vida sana. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces lo que me estás diciendo es que ya no coma platos abundantes de carnitas ni licuados concentrados en azúcar, etcétera. Sí, ya entendí. Le diré, pues no lo voy a hacer porque me encantan los tacos de carnita y me los bajo además con un licuado de naranja y con 3 huevos adentro y todo lo que uno hace, ¿no? Y luego sería la escucha pasiva, que es el extremo. O sea, la escucha pasiva es que pues estoy ahí pero ni te oigo. Piensen cuando van a una conferencia, ahorita si alguien nos está oyendo, pues está en otra cosa, ¿no? Está viendo sus mensajes. Imagínate que haces eso en tu trabajo, que en tu trabajo estás con tu iPad o con tu tableta, que estás con tu teléfono, o que estás cruzado de brazos así con un mute de aquí estoy, pero no estoy, y estás con una conversión interna pensando en otras cosas, y la evidencias, porque hay emisores muy truchas y te dicen, Walter, ¿tú qué opinas de lo que dije? Y si no estás poniendo atención, vas a decir, si eres muy transparente, vas a decir, perdón, estaba distraído, una disculpa, ¿podrías decirme qué era lo que quería que dijera? De plano. Claro. Si crees que el otro no se da cuenta de lo que estás haciendo, le dices, perdón, sí, y te echas una historia que terminas haciendo el ridículo, ¿no? Entonces yo diría, es bien importante que nos demos cuenta que en la comunicación también hay escucha activa y escucha pasiva, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de esto, Walter, para pasar a las conclusiones? Ya hay que concluir, Tigre. Sí. Mira, lo que dices es increíblemente cierto y me pasa. Yo tengo gente joven en el despacho y es un tema hablar con ellos, ¿no? Porque a veces hablas con ellos y están así, ¿no? Entonces, y uno para la edad que tiene, no digo que sea una falta de respeto, sino digo que hay un ruido en la comunicación, hay un ruido en la recepción del mensaje y entonces, no sé, hay gente que dice que las personas... Hay gente que dice que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez. Yo creo eso. Y no solo los hombres, también creo que las mujeres, aunque pueden ser como 1.1, luego hablaremos de eso. Pero fíjate lo que estás diciendo, Walter. Yo creo que ahí hay que poner límites. O sea, sí, yo creo que también es un exceso que cuando vamos a una reunión no te pongan atención. Y tú lo debes de decir. Y tampoco prohibir que la gente pueda usar su tablet donde toma notas, pero decirle abiertamente, oye, si estás aquí quiero que te concentres en lo que yo estoy haciendo. También siempre me gusta decir que es responsabilidad del emisor pues atraer la atención del que te está escuchando, pues si no, pues está muy pobre tu mensaje, ¿no? Sí. Pero bueno, concluiría con algo, Walter, porque ya estamos, concluiría diciendo, para mí esto es lo más importante, yo quería solo hablar de esto.
Fíjense lo que voy a decir. Todo lo que hemos dicho de la pasiva, de la activa, de la manipulativa, de la engañosa, de la verbal, de la no verbal, de la escrita, todo lo que he dicho, lo voy a resumir en esto y voy a hacer una distinción que desde mi punto de vista es muy poderosa. Walter decía al inicio, hace 50 y algo de minutos, que la comunicación es un emisor, es un receptor, es un mensaje, son las barreras del lenguaje. Yo diría, sí, eso pasa con las máquinas. Cuando tú, déjenme usar el ejemplo, cuando deslizas una tarjeta de crédito. Cuando tú deslizas una tarjeta de crédito en una terminal punto de venta, hay un lenguaje que se usa. O sea, tu tarjeta de crédito tiene acercamiento, o sea, tú lo puedes acercar en la TPV y ya conecta. Le puedes, si tiene chip, esta tiene chip, lo puedes también meter en el chip, o tiene banda, lo puedes deslizar. En los tres casos es lo mismo. Lo que la tarjeta le pasa en ese momento a la TPV es la lectura de tu número de tarjeta, del comercio donde estás. Cuando la TPV capturan, es el número de comercio, la cantidad que quieres comprar. Y luego viene toda la comunicación. Si tu TPV funciona bien, va a seguir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Conectarse con su módem. Tiene un módem. Si el módem funciona bien y no tiene problemas de electricidad o el proveedor del internet está fallando, va al siguiente lugar. ¿Cuál es el siguiente lugar? El switch, que tiene todas las transacciones de los bancos, y ellos toman alguna decisión y te la aprueban o te la rechazan si estás en la lista negra. Si la transacción requiere ir a tu banco, va hasta el host, hasta la máquina de tu banco, y ve la transacción que quieres hacer, el monto, si tiene límite, si no estás atrasado y si no estás sobregirado. Y todo eso en los segundos que el cliente no se da cuenta, te regresa y te dice. Si no comprendemos eso en la comunicación, entonces estamos fregados. Eso pasa en las máquinas, pero eso no pasa con las personas. Y ahí contaré lo que tú dijiste del río. La comunicación entre las personas tiene que ver con nuestra vida, que somos diversos. ¿Dónde nací? ¿Qué costumbres tengo? ¿Qué estudié? No es lo mismo si estudiaste ingeniería. Si estudiaste ciencias exactas, se desarrolla un hemisferio de tu cerebro. Si desarrollaste la otra parte de tu cerebro porque estuviste en el arte, estuviste en la escritura, estuviste en otra cosa, ahí nos vamos haciendo diferentes. La formación, si fuiste a una escuela religiosa, si fuiste a un salón que tenía más de 50 alumnos. Sí. Fíjate eso, no es lo mismo ir a un salón donde tienen más de 50 alumnos que ir a un salón donde tienen 10, 8 o 10. Y algunos tienen hasta jardín. Tienen un jardín a un lado del salón para los 10 alumnos. No es lo mismo ir a un salón que tenía su escuela alberca ahí mismo en la escuela a que te bañabas en el arroyo o en el río. Entonces, todo eso tiene que ver cómo actúas tú, con tu estado de satisfacción actual, cómo te encuentras aceptando tu cuerpo, tu vida económica, la condición de tu esposa, de tus hijos, la relación con tu familia. O sea, todo eso tiene que ver. Y diría justo el ejemplo de que tú hablabas. Cuando yo hablo con otra persona, yo emito un mensaje que solo está en mi mente con una forma en que yo lo pienso y que yo lo interpreto, y que no es, en la mayoría de los casos, igual en el receptor, excepto que yo ya haya trabajado con él o hayamos estado con muchos en mucha comunicación. Entonces, imagínense, y voy a usar un ejemplo muy corto por cuestión del tiempo que decía Walter. Es un ejercicio que podríamos hacer más profundo, pero lo voy a hacer muy corto. Piensen ustedes en los que voy a decir. Voy a contarles una historia y piensen qué les dije. Iba el niño caminando con su abuelo. Caminaban juntos, platicaban, caminaban por el río, veían cómo estaba el día, se veían a la cara y charlaban un poco. Y yo le pregunto a Walter, ¿qué escuchaste, Walter? Mayormente, más de la mitad de la gente verbaliza las palabras que yo dije. Y entonces trata de repetir lo que yo dije. Iba el abuelito con el niño caminando por un río, se veían a la cara, platicaban y veían cómo estaba el día. Sí, eso es lo que yo verbalicé, qué bueno que le pusiste atención, pero entonces empezamos a preguntar, ¿y cómo era el río? Mi río, que no era río, era un arroyo, estaba seco, no llevaba agua porque se secaba después que se acaba la temporada de agua. Por supuesto que no estaba verde. Y además no íbamos por la orilla del río, íbamos en el cauce del río. Y había un polvo y un sol de la fregada, que cuando hablaba con mi abuelo lo que le decía era, oye, ¿cuánto falta para llegar y sentarnos en la sombra y tomar un refresco? Y cuando te das cuenta que otros dicen, no, pues mi río era diferente, como yo soy del sureste, allá era un río muy caudaloso, por supuesto que pues, ni nos podíamos meter a nadar, íbamos en la orilla, era muy verde. Dependía el niño qué edad tenía,
seguramente te veías tú, o yo que ya tengo nietos, a lo mejor eran mis nietos. Claro. Entonces te das cuenta de todo eso. Y eso es lo que pasa en la comunicación con las personas. Sí. Cuando trabajas y le pides a alguien un reporte, le tienes que explicar exactamente cómo es el reporte, lo tienes que acompañar a hacerlo, tienes que ver que te dé el primer producto, y hasta que lo aprende a hacer después de 1 o 2, 3 veces, lo dejas. Con una receta es lo mismo. Si tú sabes hacer cocina, no basta que a alguien le digas, oye, pues estos son los ingredientes, o si eres muy bueno, le das la receta. No, lo acompañas y le enseñas cómo lo guisa 1 o 2 veces con él, luego lo dejas que lo haga sola. Mi esposa, que es una extraordinaria cocinera, enseña a mis hijos, y veo cómo ellos a través de ya años le siguen hablando cuando están cocinando, claro, ahora con las interfaces y con el FaceTime, y le dicen, oye, pero ya y aquí qué hacías y cómo le hacía. Entonces, comunicación, lo que yo quiero decir es, tiene que ver con nosotros, con nuestras personas, con nuestra educación, formación, con nuestra forma de pensar, y somos diferentes. Y en la manera que conciliemos todo eso y comprendamos que tenemos diferentes formas de pensar, de actuar y de pedir, vamos a coordinarnos mejor para la acción, para tener una mejor relación, una mejor calidad de vida, una red de amigos más grande y estar más bien con las personas. Muy bien, Tigre. Pues hablamos de comunicación. Yo quisiera finalizar, si me permites, con un texto bíblico. Lo hemos estado haciendo. Claro, me gustan, dale. Últimamente, el libro de Proverbios son consejos sapiensales para todos en general. Y respecto de comunicación, hay una figura alegórica que me gusta mucho, Tigre. La Biblia dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es un regalo enorme, imagínense la figura alegórica. Una manzana de oro con figuras de plata. La palabra dicha como conviene. El problema es que no sabemos hablar con propiedad. Ese es mucho el problema. Nosotros ni siquiera el mensaje está bien comunicado. O sea, ni siquiera el emisor ha dado un buen mensaje. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar, ¿no? A veces no sabemos pedir, ¿no? Hay mucha gente, ya estamos fuera de tiempo, pero este texto bíblico me gusta. Y me gusta porque yo creo que todas las personas debemos de mejorar nuestras habilidades de comunicación. Estoy completamente convencido de eso. Tigre, pues muchas gracias por tu tiempo. Un placer, como siempre, Walter, compartir con la audiencia nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas. Muchas gracias. Y bueno, Fran Cruz Lilian dice que su comunicación favorita es lo que transmite la música. Pues sí, eso es otro tema, hablemos de la música. Queridos amigos, suscríbanse a nuestro canal. Esto fue En Directo, Radio TV, sinérgicamente con el Tigre. Hasta la próxima. Buen día a todos, buena tarde.